Palabra. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Proverbios 18:21. La palabra ha sido un elemento muy importante en la creación del universo. El plan de la creación necesitaba que Dios proclamara la palabra para entrar en acción y manifestarse en la realidad física. La palabra de Dios tiene un poder creativo. El hombre, creado según la imagen y semejanza de Dios, también posee parte de este poder creativo, lo cual no es perfecto, pero sí parcial. Las palabras negativas producen elementos negativos. En cambio, las palabras positivas, productivas y creativas, basadas en el poder de Dios, producen circunstancias positivas y creativas. Es fundamental conocer la importancia de la palabra para hacer un uso correcto de ella. Las palabras lastiman el corazón, pero también sanan las heridas. Debemos primero conocer cuán importante es la palabra. Una palabra es un elemento importante capaz de vivificar o destruir al hombre. La Biblia enfatiza la importancia de la lengua. En Proverbios 18:21 leemos: La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Santiago 3:6 dice: Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. El versículo 8 del mismo capítulo dice: Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. La espada mata a una sola persona a la vez, pero la lengua es como una bomba atómica y puede llegar a destruir la vida de muchísima gente. El principio del boomerang. La palabra es como el boomerang. Las palabras que uno confiesa no solo influencian a los demás, sino que también terminan por influenciar a uno mismo. En cierta oportunidad, Leonardo da Vinci trabajaba en una importante obra, cuando unos niños entraron a su taller corriendo y uno de ellos volcó su acuarela. Ante lo sucedido, da Vinci se enojó. Les dijo que salieran de su taller inmediatamente. Los niños, llorando, salieron del lugar, y Da Vinci volvió a tomar el pincel en sus manos. Pero extrañamente, a pesar de su esfuerzo, no podía seguir con su obra. Luego de un tiempo, se dio cuenta del problema y fue en busca de los niños que habían salido de su taller, llorando, y les pidió perdón. Los niños recobraron la sonrisa y Da Vinci volvió a trabajar en su obra. Asimismo, la palabra afecta tanto a los otros como a uno mismo. La Biblia enseña: en la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardarán. Proverbios 14:3. El hombre será saciado del bien del fruto de su boca, y le será pagado según la obra de sus manos. Proverbios 12:14. La palabra debe someterse bajo la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. La palabra debe estar sujeta a dominio y control, puesto que la misma tiene poder. Y el mejor maestro es el Espíritu Santo. Podemos discernir cuándo y qué es lo que debemos decir si tan solo nos mantenemos sensibles al Espíritu Santo, lo que reducirá los errores de la lengua. Dios se complace cuando confesamos las palabras que vivifican, fortalecen y enriquecen a otros. El sabio sabe que la palabra atrae bendición o maldición y que Dios hará dar cuentas de toda palabra ociosa. Por lo tanto, tiene precaución en lo que dice. A decir verdad, todos cometemos muchos errores al hablar. La Biblia enseña que ningún hombre puede domar la lengua, así como dice Santiago 3:8. El silencio es sabiduría y el abstenerse de hablar mucho es paz. La autoridad de la palabra se obtiene a través del Espíritu Santo, la palabra de Dios y la oración. Es ahí cuando nuestro lenguaje se convierte en un elemento de la cuarta dimensión de Dios. La palabra sujeta al Espíritu Santo revela el poder creativo y productivo en la esfera de la tercera dimensión. Pronuncie palabras espirituales de la cuarta dimensión. Su vida será transformada por medio del lenguaje de los cielos. 1. Proclame palabras de esperanza. Desate el pensamiento positivo del sí puedo a través de la confesión de la palabra. Haga del memorizar y confesar la palabra una práctica diaria. Frecuentemente escuchamos hablar frases como: qué difícil que es la vida, me muero por esto y aquello, estoy cansado, no tengo fuerzas para seguir adelante. Es cierto que nuestra realidad es difícil y las circunstancias nos impulsan a decir frases, pero pareciera que la mayoría de la gente padece de una enfermedad llamada no puedo. Es decir, muchos se atan a sí mismos con palabras negativas.
La enfermedad del no puedo es un virus que lleva al hombre a la muerte mental. Esta clase de personas jamás lograrán alcanzar algo. Muchos de nosotros pensamos, ¿cómo es que la palabra puede llegar a tener tanta influencia? Pero es así. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Por tanto, aquel que padece de la enfermedad del no puedo jamás podrá experimentar un milagro creativo. Dios no usa a aquellos que dicen que no pueden. Nunca lograremos salir del valle de la aflicción si continuamos confesando que no podemos. Es una murmuración contra Dios. No debemos decir no puedo. ¿Cómo podemos decir que no podemos si el Padre que creó los cielos y la tierra y Jesús, quien llevó el pecado, la enfermedad y la maldición en la cruz, y el Espíritu Santo, el Consolador, están con nosotros? ¿Por qué continúa confesando que no puede superar el abismo de la aflicción y la adversidad? Jesús dijo, si puedes creer, para el que cree, todo es posible. Marcos 9:23. Debemos confesar que sí se puede todos los días. Muchos me preguntan, Pastor Cho, ¿cuál es el secreto de la dinámica de su ministerio? ¿Cómo logra mover el mundo? Simplemente les explico acerca de la confesión creativa de la palabra. Confiese a pesar de todo. Cuando planté mi iglesia junto con la pastora Choi, Corea era uno de los países más pobres del mundo. Era inusual tener desayuno, almuerzo y cena porque no había que comer. Lo mejor que uno podía comer era batata. El número de la congregación se incrementaba aceleradamente, pero las finanzas de la iglesia no mostraban síntomas de mejoría. Apenas teníamos dinero para rentar una casa de 2 ambientes, en la que uno era mi habitación, mientras que el otro era para toda la familia de la pastora Choi Hasil. La preocupación era siempre la misma, la comida. No recibíamos ayuda de nadie. Un día la pastora Choi preparó 5 batatas, uno para cada integrante de la familia, pues no tenía dinero suficiente para comprar arroz. Y tomábamos agua del grifo. Eran días en los cuales guardábamos silencio e íbamos a la cama muy temprano por la noche. La pastora Choi acostumbraba no dormir y oraba con lágrimas durante toda la noche y se dirigía a la iglesia por la madrugada para orar en lenguas. Las batatas eran ricas, pero era intolerable comer batatas 3 veces por día y sentía que mi cuerpo se debilitaba. Fue uno de esos días cuando repentinamente sentí como un manantial de fe que brotaba dentro de mí y sentí que debía confesar con la boca la fe del Espíritu Santo. Me paré frente al espejo y haciendo fuerza en los puños dije mirándome a mí mismo, Yonggi-sho, tú no eres pobre. Yonggi-sho, tú eres rico. Tu iglesia va a crecer a 1000 miembros el año siguiente. Yonggi-sho, tú padecías de tuberculosis, pero fíjate ahora, ¿acaso no eres sano? Yonggi-sho, tu fe mueve montañas. Para el que cree, todo es posible. De repente sentí que alguien me escuchaba. Abrí la puerta y era la pastora Choi. Sentí vergüenza de mirarla fijamente a sus ojos. No obstante, el poder y la autoridad de la confesión de la palabra creó una obra positiva y creativa y dio como resultado la iglesia más grande del mundo. En caso de que me hubiera frustrado diciendo que no se puede, no serviría, hubiese sido un fracasado. Aún en la actualidad el confesar se ha convertido en un hábito. Yo puedo, soy un hombre bienaventurado en Cristo, el éxito es mío. Digo antes de ir a la cama. Al levantarme, vuelvo a confesar y digo, el poder de Dios me dará la victoria. Dios unge con su poder la confesión creativa de fe. Cambie usted su lenguaje, borre el vocabulario del no puedo de su diccionario y en su lugar escriba se puede. Volveré a levantarme a pesar de las circunstancias. Desate los yugos por medio de la confesión de la palabra y llene su vida de palabras creativas y productivas. No cese de confesar, porque Dios lo revestirá de la autoridad de la palabra y hará un gran milagro en su vida. Transformará las circunstancias de desesperanza en circunstancias positivas. Nuestras vidas serán transformadas y nuestra nación será vivificada. 2. Desate su fe por medio de la confesión de la palabra. La palabra es un elemento clave en la guerra espiritual. Desate su fe por medio de la confesión de la palabra. Nunca deje de confesar. Las circunstancias serán transformadas. El pastor Stanley Jones, misionero en la India, es famoso por su fe positiva. Es un reconocido escritor, misionero y evangelista. Jones vivió una vida saludable hasta que a los 89 años de edad sufrió de parálisis. Durante meses quedó paralítico, sin poder moverse ni hablar. Un día pidió a la enfermera que le hablara y dijera,
en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Debido a la parálisis, le pidió a la enfermera que en su lugar hiciera la confesión de fe. Cada vez que la enfermera venía a ver al pastor Jones, decía: en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y el pastor respondía diciendo: amén. La gente se burlaba de esta confesión. Sin embargo, el pastor Jones sabía cuán poderosa es la confesión con la boca. Un día, acompañado por algunas enfermeras, se dirigió al monte Himalaya y con la ayuda de ellas confesó diciendo: en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Al poco tiempo, Jones, ya un anciano, fue sanado completamente de su parálisis. De esto se trata el poder de la confesión de la palabra. Es necesario desatar la fe por medio de la confesión con la boca. La enfermedad pertenece a la tercera dimensión, mientras que la confesión pertenece a la cuarta dimensión. Es fundamental confesar la palabra de fe y transmitir esa fe a otros, pues esa confesión es la que transforma las tinieblas en luz, la muerte en vida, el vacío en algo existencial. Ahora puede imaginar cuán importante es concebir sueños, orar por fe y confesar la palabra. La confesión de la palabra es desatar nuestra fe. Es el poder que causa una transformación creativa en nuestras vidas. Confiese su fe con la boca. Debemos confesar con nuestros labios que hemos sido salvos. Romanos 10:9 dice: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esto significa que el creer con el corazón es insuficiente para alcanzar la salvación. Uno debe confesar: recibo a Jesucristo como mi Salvador, para recibir la salvación, porque la palabra es la que produce el milagro creativo. Mateo 10:32-33 dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. En fin, confesar y negar. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Lea atentamente el testimonio de uno de los miembros de mi iglesia. Hace algunos años, la hermana Hunk había caído desmayada, repentinamente. Al principio pensaba que era apenas un síntoma de gripe, pero terminó cayendo en un estado de coma. Logró recuperarse algo luego de 9 días. Pero los médicos le detectaron un cáncer linfático terminal. Hunk comenzó a arrepentirse de sus errores y del pecado, y pidió a Dios que le diera una nueva oportunidad de servirlo. Los tratamientos químicos no resultaron positivos, lo que obligó al médico a comunicar a su familia para que prepararan el funeral. Pero la hermana Hunk no se dio por vencida. Escuchaba los mensajes en audio y oraba en actitud de arrepentimiento. Fue en una de esas predicaciones que oyó al predicador decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Primera de Corintios 15:55. Esta palabra impactó su corazón y comenzó a hacer guerra espiritual, confesando por fe: así es. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? He sido sanada en el nombre de Jesucristo. He vencido la muerte por la sangre de Jesús. Oh muerte, fuera, en el nombre de Jesús. Cada vez que la enfermera iba para inyectarla, Hunk clamaba. Decía: he sido sanada por las llagas de Jesús. Días más tarde recibió mi oración en un evento evangelístico. Sintió el calor del Espíritu Santo que le sanaba y volvió al hospital con gran gozo. Cuando volvieron a hacer un análisis, los médicos no lograron detectar ningún cáncer y coincidieron que se trataba de un milagro. No solo eso, su esposo incrédulo, más toda la familia, recibió a Jesús como su Salvador. La confesión de la palabra es poderosa. El creyente se distingue del incrédulo porque puede hacer guerra contra la muerte. Por el contrario, el incrédulo no cuenta con un arma para ir a contrarrestarla. El creyente sí. Esa arma es nada menos que la palabra de Dios. La palabra es la espada del Espíritu Santo. Es a través de la palabra que logramos vencer en la batalla. Ordene por fe. Una vez que haya orado por una petición específica, es tiempo de que comience a orar. Ordene por fe, siempre y cuando Dios le dé la convicción de la respuesta de su oración. Dios Padre, gracias por haberme sanado. Completa tu obra. Gracias por tu sanidad. Mi familia ha sido salva. Ahora es el momento de confesar lo que no es como si fuese y ordenar al monte. Monte, quítate y échate en el mar.
Enfermedad, fuera. Incredulidad, sal. Maldición, vete. Pobreza, nunca más. Dios comienza a obrar cuando nosotros ordenamos por fe. Dios dijo, sea la luz, y se hizo la luz. Haya expansión, y así fue. Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y así fue. Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y así fue. El Señor Jesucristo también cumplió su obra dando órdenes con su palabra. Tus pecados te son perdonados. Toma tu lecho y vete a tu casa. Espíritu inmundo, sal fuera. Lázaro, ven fuera. Fue a través de la voz de mando que ocurrió el milagro creativo. La petición no produce el milagro creativo. Por tanto, una vez que haya concebido convicción de que su oración ha sido respondida, debe confesar lo que no es como si fuese y ordenar diciendo, enfermedad fuera. Mi familia comenzará a congregarse en la iglesia pronto. Habrá trabajo, la bendición viene, la gloria llega. Recuerde que puede haber una diferencia de tiempo entre la fe y la manifestación del milagro. Si tan solo lográramos creer superando el tiempo y el espacio, confesar y ordenar, lo que confesemos será hecho. No se lo percibe a simple vista, sin embargo, vivimos diariamente luchando contra las fuerzas demoníacas. En 1 de Pedro 5, versos 8 y 9 se nos dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Tal como lo afirma la Biblia, el diablo se encuentra permanentemente buscando a alguien a quien devorar. De ninguna manera debemos dejarnos ser devorados por el diablo, porque Cristo está con nosotros, el que pagó el precio de nuestros pecados con su sangre. No debemos retroceder, sino que debemos avanzar proclamando la palabra de Dios con nuestros labios. 3. Confiese palabras creativas de éxito. La palabra puede vivificar o destruir la vida del hombre. Por tanto, confiese palabras que conmuevan el corazón de quien oiga sus palabras y que traigan gozo y éxito. Debemos procurar confesar palabras creativas que conmuevan el corazón de quien oye nuestras palabras y que contengan gozo y éxito, porque según nuestros dichos será hecho. El Dr. Ziglar, famoso por la disciplina del pensamiento positivo, cruzaba el paso subterráneo en una de las avenidas de la ciudad de Nueva York, cuando vio a un mendigo que sentado en un escalón vendía lápices. Como la mayoría de la gente, el Dr. Ziglar arrojó un billete de $1 y siguió de largo. Pero al instante volvió a donde estaba el mendigo y le dijo, quiero que me dé el lápiz a cambio del $1. El mendigo no tuvo otra opción que darle el lápiz. El Dr. Ziglar recibió el lápiz y le dijo, tú también eres un empresario como yo, tú no eres un mendigo. Estas palabras transformaron la vida de este hombre. El Dr. Ziglar le había dicho que no era un mendigo, sino un empresario que vendía lápices. Las palabras del Dr. Ziglar quedaron marcadas en el corazón de este hombre y se convirtió en un gran empresario. Se produjo un cambio de autoimagen, sintió orgullo de que era un empresario y al regresar a casa dijo murmurando, no soy un mendigo, sino un empresario que vende lápices. El cambio del sueño, de la autoimagen y de la fe hizo que este hombre se convirtiera en un gran empresario. Luego de un tiempo este hombre fue a ver al Dr. Ziglar y le dijo, su palabra cambió mi vida. La mayoría de la gente solo atinaba a darme un billete de $1 y no les importaba si yo les diera el lápiz o no. Y llegué a pensar que esta era mi vida y que era un mendigo. Pero usted me dijo que yo era un empresario. Esa palabra impactó mi corazón y transformó mi vida. La confesión de la palabra es poderosa para transformar la vida de la persona. La confesión de la palabra también influencia los átomos del agua. Emoto Masaru es un especialista en ondas y en su libro Los mensajes secretos del agua aclara que el agua responde al amor. Por ejemplo, si decimos insultos, el cristal del agua se deforma y la palabra diablo, con tan solo escribirla, influencia el cristal del agua. Forma un agujero opaco, oscuro en el núcleo. En cambio, frases positivas como gracias influencian el cristal del agua. Forman un hexágono perfecto, mientras que la frase te amo hace que los átomos del agua formen el más hermoso cristal. En pocas palabras, las ondas afectan los átomos del agua en forma positiva o negativa. Asimismo,
El agua revitaliza y embellece al recibir amor. ¿Cuánto más el hombre en el que el 60% de su composición es el agua? Si guardamos rencor, odio e ira hacia otras personas, los átomos del agua del cuerpo forman un cristal deforme, lo que causará diversas enfermedades. En cambio, si nos motivamos y amamos los unos a los otros, el 60% del agua del cuerpo forma un hexágono hermoso, lo que dará salud y vitalidad. Esto explica la interrelación que existe entre el amor y la salud física. Comience a hablar palabras que vivifiquen a otros. El justo debe ser precavido al hablar, debe usar palabras apropiadas, sabias y beneficiosas que vivifiquen a otros. La lengua del justo es preciosa como la plata pura que no contiene impurezas y que por sus dichos guía a los que oyen sus consejos por la senda de la vida. La palabra produce resultados. 4. Hable, interprete el lenguaje del reino de los cielos. Las palabras de amor y bendición transforman al hombre y a las circunstancias. El amor y la bendición es el lenguaje del reino de los cielos y el Espíritu Santo usa la lengua que lo proclama para producir un milagro. El lenguaje que usan los jóvenes hoy es extravagante, a tal punto que suena como un idioma extranjero. El lenguaje que se habla para chatear por computadora o enviar mensajes de texto por teléfonos celulares es casi inentendible, porque su idioma es un conjunto de señales más que de palabras. Pero los jóvenes no tienen problema para entenderse con sus pares, porque es el lenguaje propio de ellos. Palabras de amor y bendición. Existe un lenguaje que hablan los ciudadanos del reino de los cielos. Es necesario que expresemos nuestra identidad a través del lenguaje del reino de los cielos. El mundo no entiende el lenguaje del reino, pero los creyentes sí lo entienden. Todos nosotros debemos aprender a hablar el lenguaje del reino, porque hablar el lenguaje del reino significa vivir bajo la cultura del reino. La lengua domina todo el cuerpo, por lo tanto de nuestro lenguaje depende nuestro cuerpo y las circunstancias. Las palabras de amor y bendición transforman y afectan positivamente tanto al hombre como a las circunstancias. No debemos pronunciar palabras de murmuración y maldición bajo ninguna circunstancia adversa, sino todo lo contrario. Mientras más adversa sea la circunstancia, más debemos confesar las palabras de amor y bendición, y el Espíritu Santo usará nuestra lengua para producir el milagro. Las palabras que salen de nuestra boca dan forma a nuestras vidas. La confesión de la boca da forma a las circunstancias. Es fundamental que seamos cautos al hablar. El Espíritu Santo desciende sobre nosotros y nos hace hablar en lenguas. Y esto produce un gran milagro, porque es el Espíritu Santo mismo quien habla a través de nuestros labios. Debemos ser esa clase de creyentes que hablen el lenguaje del reino de los cielos, según el Espíritu nos dé que hablemos. Palabras de fe y gratitud. Una vida de murmuración, queja y lamento es una vida que se dirige a la destrucción. La Biblia afirma: porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Mateo 13:12. Esto significa que si decimos que no tenemos, aún lo que tenemos nos será quitado. Pero si pensamos que tenemos y alabamos a Dios, Dios nos dará más y en abundancia. El Salmo 22, verso 3 dice: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Si Dios habita, toda turbulencia será quitada y nuestra será la victoria. Es por esta razón que la Biblia enseña: dad gracias en todo. Primera de Tesalonicenses 5:18. La confesión de la palabra es sumamente importante, en el sentido de que la misma tiene el poder para manifestar lo que se ha dicho en la realidad física. Por tanto, debemos confesar nuestros sueños con gran valor. Debemos aceptar el sueño del Evangelio y el sueño de una vida próspera mediante la visualización de la cruz, y confesar nuestra fe con un alto grado de convicción. Por la fe en Cristo he sido perdonado y justificado. Por la fe en Cristo, el diablo se ha apartado de mi vida y se ha acercado el reino de los cielos y habita en mí el Espíritu Santo. Por el amor de Dios, he sido sanado de enfermedades tanto emocionales como físicas. La vida abundante junto a aguas de reposo que se alcanza mediante el Evangelio de la salvación y la prosperidad es posible cuando logramos cambiar nuestra fe en realidad. La fe es una sustancia existencial que se manifiesta cuando entra en acción y es confesada. Es ahí cuando, a pesar de las adversidades, confesamos que Jesucristo llevó todas nuestras aflicciones y por ello prosperaremos en todas las cosas, así como prospera el alma, creyendo en la promesa de la sangre, de la cruz. La prueba, la aflicción, la turbulencia se debe a que a través de estas adversidades
Dios moldea nuestra vasija a fin de que contengamos todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. La presente aflicción también es un anticipo del galardón que hemos de recibir. La palabra es un elemento de la cuarta dimensión que más de cerca está ligada con nuestra vida cotidiana, ya que la palabra es la que mejor refleja el sentido de la realidad. Es por medio de la palabra que conocemos la mentalidad, la fe y el sueño de una persona. Es por esta misma razón que la palabra ocupa el cuarto lugar de los 4 elementos de la cuarta dimensión. La Biblia enseña: te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Proverbios 6:2. La palabra está frente al juicio de Dios. Una mera palabra es muy importante. El Señor Jesús dijo: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mateo 12, versos 36 y 37. Dios juzga al hombre según los dichos de sus labios, es decir, la palabra es la llave que distingue al justo del impío. Dios escucha todos nuestros dichos, conoce nuestros monólogos y discierne nuestros pensamientos más íntimos. Nuestros labios deben ser labios de bendición y para esto los mismos deben tener como fundamento la autoridad de la palabra de Dios. Su vida será transformada a medida que confiese un lenguaje creativo basado en la fe. Epílogo. Discipline la espiritualidad de la cuarta dimensión. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Hemos visto la espiritualidad de la cuarta dimensión, que sojuzga la vida de la tercera dimensión y sus 4 elementos clave: mentalidad, fe, sueños, palabra. Para transformar nuestra cuarta dimensión, quisiera saber cuál es su opinión acerca de lo que ha aprendido. ¿Cómo está su cuarta dimensión? ¿Está preparado para un cambio espiritual? ¿O se siente que lo sabe, pero que resulta difícil aplicar estos principios? Quizás piense: me siento bien como estoy ahora, no quiero cambiar. Pero lo cierto es que el mundo está cambiando a una velocidad increíble y que ante ello nuestras vidas son desafiadas. Queremos mantenernos quietos y tranquilos, pero la potestad del diablo no deja de amenazarnos. Ante un desafío muchos piensan: ¿por qué tengo que sufrir? ¿Por qué me toca enfrentar esta adversidad mientras que todo el mundo está en paz? Es decir, los diversos desafíos de la vida causan una reacción de nuestra parte y en caso de no superarse, estaremos destinados a vivir como esclavos de las circunstancias. Hace algunos años, mientras dirigía una cruzada en las Filipinas, recibí una invitación por parte del presidente de la nación. Un poco preocupado me dijo: Pastor Cho, nuestra nación está en serios problemas. La falta de restricción de la cultura occidental está causando una gran crisis moral entre los jóvenes de nuestro país. El gobierno está indefenso ante esto. Hemos implementado programas de deportes para mejorar la salud mental de los jóvenes, pero es apenas un recurso provisorio. Al oír estas palabras del presidente dije: el deporte es bueno para la salud física, pero no para cambiar la mentalidad de la gente. El cambio de mentalidad solo se logra a través del poder de la sangre de Jesucristo, quien resucitó entre los muertos, y la autoridad del Espíritu Santo. El único camino para fortificar la moral de los jóvenes y del pueblo es que crean en Jesús y reciban el Espíritu Santo. Mi consejo es que usted mismo inicie un movimiento de fe a nivel de toda la nación. Si usted quiere deshacerse de las telarañas de una vez por todas, no debe solamente quitar las telarañas, sino debe matar la araña. La ley y el régimen no alcanza a transformar una sociedad, sino que debe haber un cambio radical de mentalidad. Es necesario que iniciemos un cambio, pero desde una perspectiva distinta. El hombre actúa según la influencia de su mente. El cambio de mentalidad es fundamental. Encare los problemas de la vida con la espiritualidad de la cuarta dimensión. El creyente observa y encara los problemas de la vida desde una perspectiva distinta, ya que los ve con los ojos espirituales. Fíjese en José. Fue vendido por sus hermanos y fue llevado a Egipto como esclavo. Desde el punto de vista tridimensional, la vida de José se caracteriza por la desesperanza absoluta. En caso de que José hubiese encarado su situación desde una perspectiva tridimensional,
hubiese vivido hundido en el rencor, la ira, la nostalgia y la venganza. No obstante, enfrentó la situación desde una perspectiva tetradimensional. El periodo de aflicción de la vida de José es desde el punto de vista de la cuarta dimensión, senda revestida de oro, amor, prosperidad y salvación. Estaremos destinados a fracasar si enfrentamos los problemas de la vida desde el punto de vista tridimensional. La vida cristiana, guiada por los sentidos y basada en el intelecto, sufrirá muchas dificultades. Si comenzamos la vida cristiana con los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, el intelecto carnal, la experiencia y el conocimiento humano que pertenecen a la tercera dimensión, perderemos la batalla contra la potestad de las tinieblas, puesto que estos elementos no provienen de Dios. A través de la palabra de Dios y la guía del Espíritu Santo, podemos adquirir conocimiento sobre el mundo de la cuarta dimensión. El diablo busca a quien devorar. Seremos devorados por el diablo si dejamos a un lado la palabra de Dios y la guía del Espíritu Santo. Y si caemos en la polémica y el conflicto humano, porque solo con el arma de la cuarta dimensión podremos vencer el mundo de la tercera dimensión. No hay otra salida. Nuestra vida tridimensional dependerá de cómo encaramos y vencemos los diversos problemas de la vida de la tercera dimensión. La clave está en transformar el mundo de la cuarta dimensión, porque es a través de esta transformación que nuestra vida tridimensional será cambiada. En este sentido, la espiritualidad de la cuarta dimensión es una gran bendición que Dios nos ha dado. Lograremos un cambio en nuestras vidas si tan solo logramos transformar los 4 elementos: mentalidad, fe, sueños, palabra. Clave del mundo de la cuarta dimensión. Aquellos que no conocen a Dios también alcanzan sus metas a través de convicción, pensamiento positivo, confesión de fe y sueño productivo. Esto se debe a que los elementos de la cuarta dimensión son una ley universal. Pero existe una limitación. Los milagros se manifiestan cuando la tercera dimensión es movida por la oración, la palabra y el Espíritu Santo. Hemos visto específicamente cómo se lleva a cabo este proceso de transformación. Estoy persuadido de que el lector ya lo ha aplicado durante la lectura de este libro. Es importante seguir practicando y no conformarse con aplicarlo 2 o 3 veces. Mi anhelo es que la espiritualidad de la cuarta dimensión eche profundas raíces en su vida y que haga de esto un hábito espiritual. No será fácil, pero no abandone. Acepte el desafío. Usted puede, con la ayuda del Espíritu Santo. La transformación de la cuarta dimensión se logra a través de la guerra espiritual. El hombre es un ser vulnerable. No es fácil transformar la cuarta dimensión por sí solo. Por más que intentemos pensar positivamente, nos resulta imposible mantener un cierto nivel de pensamiento, ya que el nivel de emoción es inestable. Además, existe la influencia de un factor externo. La tentación del mundo y el ataque del diablo hacen que nuestra voluntad se desvanezca en cuestión de segundos. La potestad de las tinieblas ataca nuestra voluntad porque transformar la cuarta dimensión significa transformar la dimensión espiritual. En pocas palabras, se trata de una guerra espiritual. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Los problemas de la vida son problemas espirituales, es decir, se trata de una guerra espiritual, y debemos ser los vencedores en esta batalla. Esto se logra a través de la disciplina espiritual, que consiste en transformar los 4 elementos de la cuarta dimensión según la voluntad de Dios y recibir a Dios como nuestro Señor. Existen 3 formas de disciplina: oración, palabra de Dios y Espíritu Santo. Oración. Primeramente necesitamos disciplinarnos en la oración. Sin oración no hay obra del Espíritu Santo, y sin obra del Espíritu Santo no hay espiritualidad. El desarrollo de la espiritualidad interna se logra a través de la oración. Por esta misma razón, la oración es fundamental. Personalmente me encuentro constantemente disciplinándome en esa área. La oración en sí es mi vida. Me gustaría presentarles como desafío algunos métodos de disciplina de oración. En primer lugar, la oración diaria. Esto implica escribir metas y planes en la agenda en oración. Antes de comenzar el día, hago una oración que yo llamo vacuna preventiva. Esto es para la victoria espiritual de la jornada.
En segundo lugar, la oración preministerial, que acostumbro a usar antes de predicar o ministrar. Mi observación es que la oración es el ministerio del hombre hacia Dios. Frecuentemente me encuentro aconsejando a mis discípulos: ministra a Dios antes de ministrar a la gente. Es importante ministrar a Dios mediante la oración antes de ministrar a la gente mediante la predicación. En tercer lugar, la oración de fe. Mi énfasis es que la oración de fe, es decir, la oración libre de toda duda, es muy importante. Para realizar este modelo de oración, usted necesita creer en el Dios bueno, tener una meta clara, confesar su fe positivamente, esperar un milagro y visualizar por fe. En cuarto lugar, la oración que manda. La oración de fe debe ir acompañada de la confesión de fe. Esto implica hacer uso de la autoridad que Dios ha dado a cada cristiano. La oración con autoridad es muy efectiva para sojuzgar todas las cosas, crear milagros y resistir al diablo. En quinto lugar, la oración comunitaria. Quiero hacer un especial énfasis en el ayuno y la oración en unísono. El ayuno es buscar a Dios con todo el corazón sin comer ni beber. La oración en unísono es un modelo de oración poderosa que incrementa la concentración de la oración, es eficaz para la disciplina y atrae la respuesta de Dios. También es eficaz cuando se ora en grupos por el bien del grupo, la iglesia y los líderes. Existen otros modelos de oración. He aconsejado los distintos modelos de oración que atraen la presencia de Dios y ayudan a ofrecer resistencia al diablo. El Padre Nuestro, la alabanza, el discernimiento de los espíritus son algunos de los modelos que nos llevan a una dimensión más profunda del mundo de la oración. También me gustaría remarcar la importancia de la oración en lenguas. La oración en lenguas bajo la inspiración del Espíritu Santo nos ayuda a superar nuestras propias limitaciones y a experimentar la profundidad de la gracia y la presencia de Dios. A través de la oración, usted puede, con la autoridad del Espíritu Santo, transformar su manera de pensar, soñar, tener fe y hablar. La palabra de Dios. La palabra de Dios es el pensamiento y la voluntad de Dios. Nuestra mentalidad y nuestro lenguaje deben ser moldeados por la Biblia, la palabra del Espíritu Santo viviente. Podemos desarrollar nuestra cuarta dimensión a través de la memorización y la confesión de la palabra. Los laicos experimentan el mundo de la cuarta dimensión a través de la predicación. El rumbo de la vida de un cristiano varía según cómo se guíe a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser experimentada en la vida del creyente. La Biblia es la palabra de Dios, pero si no experimentamos el poder y la obra de Dios en nuestras vidas, de nada sirve la palabra. Hago uso de 20 versículos bíblicos como mínimo en mi sermón de los domingos y exhorto a mis miembros que lean, memoricen, estudien y practiquen la palabra. No tengo dudas de que la mentalidad, la fe, los sueños y la palabra deben estar inspirados por la palabra de Dios. Mi oración es que mediante la lectura, la meditación y la memorización, su espiritualidad de la cuarta dimensión crezca. El Espíritu Santo. Cada uno de nosotros necesitamos disciplinarnos en experimentar al Espíritu Santo, especialmente en los siguientes 3 niveles. En primer lugar, nivel de comunión. A principios de mi ministerio no entendía mucho sobre el Espíritu Santo como persona. En 1964, mientras oraba por el crecimiento de mi iglesia en una reunión matutina, oí la voz del Espíritu Santo que me decía: tú me has conocido como una mera experiencia, pero el Espíritu Santo es una persona y una persona no se le conoce solo por experiencia. Debes reconocer, dar la bienvenida y aceptar al Espíritu Santo como una persona. Luego de esta experiencia, empecé a tener una íntima comunión con el Espíritu Santo y a experimentar la maravillosa gracia de Dios. En segundo lugar, nivel de sociedad. La comunión con el Espíritu Santo manifiesta el poder y la obra de Dios. El éxito y el fracaso dependen si uno trabaja en sociedad o no con el Espíritu Santo. En tercer lugar, nivel de unidad. Este nivel implica tener comunión, trabajar en sociedad con el Espíritu Santo, ser uno con el Espíritu Santo.
El resultado de la unidad con el Espíritu Santo es la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo nos hace soñadores, que sueñan no con vivir por sí mismos, sino vivir para testificar de Cristo a todas las naciones. El Espíritu Santo comienza por mover nuestra tercera dimensión y nos va llevando a la cuarta dimensión, la que produce una transformación creativa en nuestras vidas. Espere en el milagro de Dios y experiméntelo. La cuarta dimensión es el canal donde la obra de Dios se encuentra con nosotros, su pueblo. A través de la espiritualidad de la cuarta dimensión podemos experimentar la transformación de nuestra tercera dimensión. Podemos cambiar la mentalidad, la fe, los sueños y la palabra a través de la oración y la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo cambia el rumbo de nuestro destino y nos ayuda a cumplir con nuestro llamado. He recibido la visión del Espíritu Santo a través de la espiritualidad de la cuarta dimensión. La fe viene con la visión y la visión viene con la autoridad espiritual. Y esto ha sido la fuerza motriz del crecimiento de la Iglesia del Evangelio completo de Yoido. El milagro es una gran obra de Dios. He experimentado muchísimos milagros a lo largo de toda mi carrera, a tal punto que los milagros que ocurren en mi iglesia, nueva vida, solución de los problemas de la vida, sanidad de enfermedades, son como manifestaciones naturales. Mi congregación cree con firmeza que el Dios Todopoderoso los protege, soluciona los problemas de la vida y opera grandes milagros. Sueñe con alcanzar la victoria, por más que las circunstancias se presenten adversas. Tenemos este privilegio por la gracia de Jesucristo y podemos soñar vida en lugar de muerte, victoria en lugar de derrota, salud en lugar de enfermedad, éxito en lugar de fracaso. Aférrese al versículo que dice: abre tu boca y yo la llenaré. Salmo 81:10. Y comience a soñar en grande. Los sueños son el lenguaje del Espíritu Santo. Los sueños son la evidencia de que el Espíritu Santo está con usted. Usted alcanzará la victoria al pensar, soñar y confesar positiva, activa y productivamente. Confiese la victoria espiritual en su vida. Comience a encarar los problemas de la vida con los 4 elementos de la cuarta dimensión y no deje de disciplinarse a fin de conquistar la victoria en la guerra espiritual mediante la disciplina de la oración, la palabra de Dios y el Espíritu Santo. La espiritualidad de la cuarta dimensión no será una experiencia momentánea, sino un hábito espiritual y seguirá notando el cambio. Experimentará un gran milagro de Dios y se convertirá en un conquistador de los sueños de Dios. Los bendigo en el nombre del Señor para que puedan experimentar la maravillosa gracia y el milagro de Dios en sus vidas.